Queridos amigos y hermanos en Jesucristo, este día martes 14 continuamos revisando ya más en detalle la ceremonia de la Santa Cena, su origen. Ayer revisamos que se origina en la fiesta de la Pascua, en la celebración de la Pascua de Jehová, la cual Jesucristo mismo celebraba. Hoy día vamos a revisar precisamente eso, cómo Jesucristo y las Escrituras nos evidencian que nuestro Maestro, que nuestro Rey y Salvador celebraba la fiesta de la Pascua de Jehová. Debemos recordar, es importante que recordemos que la fiesta de la Pascua era una fiesta de peregrinación, es decir, se celebraba en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, todos los que quisieran obedecer a Dios en cuanto a celebrar esta fiesta debían acudir al templo. Eso está en Deuteronomio 16:6. Lucas 2:41 dice lo siguiente: e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es decir, era una práctica normal en Israel. Los padres de Jesucristo dice que iban todos los años a Jerusalén peregrinando, ¿cierto?, en una fiesta de peregrinación, acudían hasta el templo en Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Y no fue distinto con Jesucristo. Cuando él, dice, tenía la edad de 12 años, acudieron también como familia nuevamente. Y esta hace mención a esta fecha porque es allí donde Jesucristo, recuerden ustedes, se quedó en el templo discutiendo junto a los maestros, a los rabinos, a los doctores de la ley. Entonces nos podemos percatar a través de esta cita que Jesucristo, cuando tenía 12 años, mientras estaban en el templo de Jerusalén, sus padres lo extraviaron. Dice Levítico 2:46, y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. ¿Se fijan? Entonces, Jesucristo, sin lugar a dudas, celebraba la fiesta de la Pascua. Era una fecha establecida, conocida por el pueblo de Dios. Fiesta que hoy el cristianismo contemporáneo no entiende, no comprende y ni siquiera le interesa saber cuándo se celebraban las fiestas solemnes o cuándo se celebran, más bien, porque todavía celebramos, me incluyo, todavía celebramos las fiestas solemnes de Dios. Son fiestas de su pueblo, son por estatuto perpetuo en todas nuestras habitaciones, es decir, donde quiera que nosotros habitemos. Por lo tanto, no hay argumento escritural para decir, no, yo no las celebro por esto o por lo otro. Si nosotros tenemos que vivir, acostumbrarnos a vivir, queridos, conforme a una nueva vida, una vida dirigida por las instrucciones de Dios. De lo contrario, no podemos requerir de Dios la protección y las bendiciones que Él ofrece a su pueblo. Es decir, no podemos entrar por el costado del grupo y pretender alcanzar todos los beneficios de aquellos que sí obedecen. Es importante que nosotros tengamos claro estos aspectos. No tiene nada que ver la gracia. La gracia es otro concepto que está muy mal enfocado, muy mal dirigido y muy mal explicado. La gracia no es nada más que es el regalo maravilloso que Dios tuvo de hacer para hacernos de la salvación, de ofrecernos la salvación aun cuando nosotros no habíamos hecho nada para merecerla. Eso es gracia, no es nada más. Pero eso no significa que la gracia nos dé una exención a la obediencia a las instrucciones de Dios. Al contrario, nosotros precisamente por la gracia, por ese don maravilloso, deberíamos enfocarnos en la obediencia como manera de retribuir a tan gran privilegio. Lucas 22:12 dice, entonces Él os mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo en gran manera, he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Queridos, aquí Él está celebrando la fiesta de la Pascua de Jehová, la fiesta solemne, establecida por Dios desde los tiempos de Moisés, que tiene el propósito de revelar
parte del plan de salvación para la humanidad. Aquí está a puertas de cumplirse el principal objetivo de la alegoría o de la sombra que representaba la Pascua de Jehová. Y Jesucristo instaura en ese día, 14 del primer mes del año, en el calendario hebreo en esa época, instaura una nueva ceremonia. Y es importante ir discutiendo ciertos puntos o resaltando más bien ciertos puntos importantísimos. Dice: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él sabía que esa ceremonia era la que anticipaba su padecimiento y que era en esa época, en esa fecha en la que Él tenía que morir, queridos, para que la Escritura se cumpliese. Jesucristo cumplió con lo profético de la Escritura al pie de la letra. Por lo tanto, Él sabía que luego de esta ceremonia Él iba a padecer todo lo que tenía que sufrir por nosotros. Dice: no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, Él no va a volver a comer de ella, no va a volver a participar de ella hasta que regrese o hasta que el cumplimiento total del plan de redención se cumpla para la humanidad. Y ahí va a volver a celebrar esta ceremonia junto a nosotros, queridos, para que participemos de su gozo, de la alegría. La Escritura nos demuestra una y otra vez que cuando se restauren todas las cosas, estas fiestas van a seguir vigentes, van a seguir siendo ocasión de regocijo junto a nuestro Dios, delante de la santidad de nuestro Creador, queridos. Entonces, si las cosas en algún minuto se van a restaurar a su estado original y van a volver a tener vigencia las fiestas santas de Dios, ¿cómo es que nosotros las desechamos? Ni siquiera nos interesamos por conocerlas. Este es el vaso, dice, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre. Allí Jesucristo establece un compromiso nuevamente con la humanidad a través de la representación del vaso de vino que representaba, ¿cierto?, su sangre, que iba a ser derramada por todos nosotros. Entonces aquí en esta cita nosotros podemos ver cómo Jesús introdujo una ceremonia dentro de la celebración de la Pascua, no en otra fecha, no cuando a nosotros se nos antoje. Dice: haced esto en memoria de mí. Es decir, cada nuevo año es un nuevo aniversario de la muerte de Jesucristo. Así como celebramos cumpleaños, nosotros estamos llamados por Jesucristo a celebrar la muerte. Esa es la celebración que Él nos ordena. Esa es la única celebración bíblica, escritural, que Dios autoriza para rememorar un evento importante de la vida de Jesucristo. No el nacimiento, la muerte. Haced esto en memoria de mí. Y lo hace Jesucristo además, queridos, porque es el único que tiene autoridad para hacer algo como esto. O sea, nosotros no tenemos autoridad para cambiar las instrucciones de Dios, las instrucciones de Jesucristo. Nosotros no tenemos autoridad para celebrar fiestas cuando a nosotros se nos antoje. El único autorizado para realizar tales cambios es Jesucristo mismo, porque Él es Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender que estos son acontecimientos de alta importancia. Si consideramos todos estos aspectos, nosotros tenemos que entender entonces que todos estos aspectos nos están llamando a lo que dice la orden de Jesucristo: haced esto en memoria de mí. Mateo 26:26. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Allí le está dando a entender cuál es el nuevo pacto. Es el derramamiento de su sangre para pagar por los pecados de esta humanidad. Allí está demostrada la verdadera gracia, queridos. La verdadera gracia no nos exime de la obediencia a las leyes de Dios, a las instrucciones de Dios, a los caminos de Dios. No, la verdadera gracia es un don maravilloso, es un regalo maravilloso, es un llamado maravilloso para conducirnos precisamente a la obediencia. Que Dios les bendiga. Mañana vamos a continuar revisando cómo el apóstol Pablo y la iglesia primitiva también continuaron celebrando la ceremonia de la Santa Cena en la fecha
de la Pascua de Jehová. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día martes.